Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Vuelvo a hacer el vídeo que he hecho antes, porque antes quería enseñarles una serie de datos que me ha quedado un poco atropellado porque no lo había buscado bien y ha quedado un poco mal. Repito el vídeo ahora sí para dar la noticia de hoy. Lo que pasa es que esta noticia lleva mucha cola para rastrear realmente lo que significa y de dónde viene. Esto lleva haciéndose desde antes del año 2000 y el Vaticano en época de Benedicto XVI ha condenado esto y las diócesis progresistas que eran condenadas se rebelaban y no obedecían al Vaticano. Básicamente los progresistas, que son hoy los que están dentro del Vaticano, que anteriormente pues se descubrían como unos auténticos rebeldes y cismáticos, y que hoy en día, como uno de ellos está en la sede, pues se vuelven ultra ortodoxos, ultramontanos en lo que se refiere a lo que sale de Roma. La noticia es la siguiente: el rito amazónico entrará en fase experimental a finales de 2024, en una fase experimental que durará 3 años hasta 2028, según Agenor Brighenti, coordinador del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM, y también asesor de la Conferencia Eclesial de la Amazonía CEAMA, informa a Vida Nueva, el nefasto medio de comunicación supuestamente católico que se dedica a hacer listas señalándonos a algunos de nosotros como los canales peligrosos. Un artículo aparecido en Vida Nueva Digital revela detalles innovadores sobre el propuesto rito de la misa amazónica, fruto del Sínodo de la Amazonía 2019 celebrado en el Vaticano. Sin citar textualmente ninguna información, Vida Nueva asegura que el rito amazónico entrará en la fase experimental que durará 3 años, desde finales del 24 hasta el 28. El padre Agenor Brighenti, fuente de la noticia, ejerce de jefe del equipo del CELAM y también en el CEAMA. Brighenti también trabajaba como coordinador del proceso de elaboración del rito amazónico para la conferencia eclesial. Disculpen la página porque Infovaticana, una de las cosas más que tienen es la publicidad casi sempiterna que tiene. Demasiada publicidad. Brighenti también trabaja como coordinador en el proceso de bla 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 bla. El influyente teólogo es asesor clave del actual sínodo sobre la sinodalidad. Según este hombre, el marco general de este rito fue presentado en la segunda asamblea de la CEAMA celebrada en Manaus, Brasil. Trascendió que luego de esta fase en comunidades se presentará ante el dicasterio para el culto y la disciplina de los sacramentos de la curia romana. Por ahora 13, curioso número, comisiones trabajan detalles finales de los rituales de los sacramentos y pensando también en el año litúrgico de la Amazonía, el espacio litúrgico, la liturgia de las horas, entre otros. O sea, no solo la misa, van a cambiar muchas cosas. Entre las muchas propuestas planteadas por el Sínodo de la Amazonía y su documento final se encuentra la apertura del Estado clerical a las mujeres y la admisión de los hombres casados al sacerdocio, en un intento de hacer que la Iglesia sea más atractiva para los católicos de la región. Y añado yo, del resto del mundo. Además, basándose en la defensa del pluralismo litúrgico del Concilio Vaticano II, el documento final del Sínodo para la Amazonía pidió un rito para los pueblos originarios, que se basaría en su cosmovisión, tradiciones, símbolos y ritos originales que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas. Bien. Aquí tienen algunos de los protagonistas de estas noticias para que vean que esto viene de lejos. Esto es el Seminario Conciliar de San Cristóbal. Aquí veis esa cosmovisión con un crucifijo, sí, pero luego abajo los instrumentos de las invocaciones durante los ritos mayas, que son ritos de invocación a la Pachamama y otros espíritus. De hecho, ustedes verán una especie de cáliz ahí abajo del todo, asomando, que se usa para incensar a la Pachamama, etc. También una serie de bolitas, así con unos dibujos, son representaciones de diversos espíritus. Como ven, todo se mezcla y se mezclan a los espíritus. Aquí tienen la serpiente esta que se enrosca, etc. Todo paganismo. Aquí tienen también otra imagen del Seminario Conciliar de San Cristóbal, pues de varios diáconos casados, etcétera, 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 ¿vale? O sea, todo esto ya viene celebrándose de hace mucho tiempo. Lo que vamos a ver aquí es un artículo muy extenso
que sin embargo se lo quiero traer a colación, aunque ya hice un vídeo sobre esto, porque la noticia salió en marzo del año pasado, que es cuando desde México se iba a presentar a Roma el rito. Roma lo ha aprobado y ahora se va a implementar en una fase experimental a finales de este año y culminará con su aprobación en 2028. El nuevo rito maya de la misa impulsado por Francisco está repleto de idolatría y simbolismo pagano. Varias fotografías, imágenes y declaraciones de la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas muestran claramente ejemplos de idolatría pagana, simbolismo y prácticas heréticas adoptadas en lo que se supone que es la misa católica. Aquí ven el sacerdote arrodillado en el altar de la Pachamama, que es un altar que siempre se pone en el suelo, con los dibujitos de los distintos espíritus, la concha para invocar a los espíritus, en la que se soplan los rituales mayas, y la copa de incienso para invocar a esas deidades. A principios de marzo del año pasado, de 2023, llegó la noticia de que un grupo de obispos mexicanos se había reunido en la diócesis de San Cristóbal de las Casas con el obispo Aurelio García Macías. Bla, 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 bla. Los obispos mexicanos se habían reunido con el Papa Francisco en febrero durante su visita ad limina a Roma y anunciaron que desean enviar una propuesta de ese nuevo rito. Fijaos en febrero, ¿vale? Nada más morirse Benedicto XVI, estos que habían estado aguardando desde el final del Sínodo de la Amazonía, y Bergoglio también, donde Benedicto XVI hizo un gran texto abogando porque no se quitara el celibato, esperaron a que Benedicto se muriera para saltar a la palestra con todo esto. En el centro de este nuevo rito maya en México hay varios elementos que ya estaban en la agenda de reformas del Sínodo para la Amazonía de 2019, a saber, fortalecimiento del papel de la mujer, un papel destacado de los diáconos indígenas casados y una forma de inculturación litúrgica que tiene claros signos de idolatría. Ahora bien, Roma está promoviendo otra forma de paganismo. La antigua religión maya está impregnada de politeísmo, animismo, y las criaturas tienen alma, creencia en la comunicación con los antepasados, incluso su adoración y sacrificios humanos que incluyen a mujeres y niños como partes de su culto. Como veremos, muchos de estos elementos idólatras se incluirán en este nuevo rito de la misa. Hago paréntesis aquí para recordaros que hace una semana en la Pontificia Academia supuestamente para la vida empezaba ya a hacer defensa pública de la eutanasia. En ese credo, aunque sea a través de algo que parece que no está dentro del mismo rito, la misma creencia ya te empieza a hablar de acabar con la vida artificialmente. Y eso, mis queridos, cuando se hace en pos de cualquier ideología, porque es lo que quiere Satanás, es un sacrificio humano. El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, exobispo de esta diócesis mexicana, en particular San Cristóbal de las Casas en la región sureña de Chiapas, es una fuerza líder en estas adaptaciones. Estrechamente vinculado con el teólogo de la liberación de 81 años, el padre Paolo Suses, arquitecto del infame sínodo amazónico. A pesar de la actual amistad con Bergoglio, la diócesis de San Cristóbal había sido durante décadas un motivo de preocupación para Roma debido a su sincretismo, toma de decisiones basadas en la comunidad, activismo político de izquierda y la ordenación de cientos de diáconos permanentes indígenas cuyas esposas son consideradas parte de su ministerio, todo lo cual parte del concepto de una iglesia autóctona. Fíjense en esta historia. El obispo Samuel Ruiz García, que dirigió esta diócesis desde 1960 hasta el 2000, fue el principal impulsor de estos nuevos conceptos. En el año 2000, el Vaticano intervino e insistió en que, durante la ordenación de diáconos permanentes, el obispo no debía imponer también sus manos sobre la cabeza de la esposa del diácono, como era la práctica local. O sea, ya estaba pasando. Se produjeron otros numerosos abusos litúrgicos. La sugerencia de suspender por completo estas ordenaciones fue ignorada por Arizmendi en ese momento. Es decir, los progresistas se han vuelto ultramontanos, ultradefensores del papado cuando Bergoglio ha subido al poder, pero antes eran unos completos cismáticos y apóstatas que no dudaban en desobedecer a Roma. Pero hoy en día han cambiado de bando solamente porque uno de los suyos está en Roma. En octubre de 2005, el Vaticano había ordenado al sucesor de Ruiz, Felipe Arizmendi, que detuviera por completo estas ordenaciones al diaconado permanente, ya que parecían establecer una nueva forma de ministerio fuera de los preceptos de la Iglesia. El entonces prefecto, el cardenal Arinze, informó a la diócesis que se había tomado la decisión de suspender las eventuales ordenaciones y que se debía fortalecer el concepto de celibato sacerdotal. Arinze añadió que se debe interrumpir la formación de más candidatos al diaconato permanente. Es, en efecto, una injusticia contra estos fieles cristianos alentar la esperanza, sin perspectivas reales, de un sacerdocio casado. En cuanto a la parte femenina del diaconado permanente indígena, el directorio oficial de la diócesis de San Cristóbal de las Casas es muy revelador. Citaremos aquí el directorio oficial del año 99.
ya que no pudimos obtener el del cardenal Arizmendi, la versión más reciente del directorio aprobado en 2013. En 2007, el cardenal Arinze había ordenado a la diócesis que eliminara los pasajes controvertidos del directorio que indicaban que estos diáconos permanentes podrían posteriormente convertirse en sacerdotes casados. El directorio del 99 establece, y dice así: el diácono indígena y su esposa para recibir el oficio del diaconado deben prepararse según la tradición de su cultura. Durante varios días, ayunar de comida y compañía, buscar tiempo y lugares para la oración y la contemplación. O sea, aquí queda claro que la esposa del diácono se considera parte cercana a la coordinada, como también se insinúa cuando ella pone su propia mano sobre la mano de su esposo durante su ordenación. Es decir, se le da a los dos el diaconado. En 2005, cuando el Vaticano intervino con fuerza, la diócesis contaba con unos, ojo con esto, 340 diáconos permanentes casados. Aquí tienen las fotos. Helos ahí, ¿vale? Y solo una cuarta parte de ellos sacerdotes, creándose así una nueva realidad eclesial en la que las parroquias estaban dirigidas en su mayoría por diáconos permanentes y sus esposas. Esta situación desordenada se alentó aún más con la llegada al poder de Bergoglio. En el 21, el cardenal Arizmendi, cuya reciente elevación al cardenalato ha sido vista también como un estímulo papal para este proyecto de reforma en Chiapas, recordó su primer encuentro con Bergoglio, diciendo: en diciembre del 2013 le solicité una audiencia personal, tras tratar asuntos de mi diócesis de San Cristóbal de las Casas, como las traducciones litúrgicas a las lenguas indígenas del lugar y especialmente el diaconado permanente para los indígenas, lo cual, según este prelado, se vio detenido debido a informaciones inexactas desde Roma. Arizmendi dice: me recibió junto con mi entonces obispo auxiliar Enrique Díaz y nos escuchó con mucha atención y amabilidad, con gran apertura. Después nos dijo que el diaconado permanente podría ser una solución muy oportuna en las comunidades indígenas y que se debería promover más. Así lo recomienda la exhortación posinodal Querida Amazonía. Solo unos meses después de este encuentro con Bergoglio, explicó el prelado, fuimos autorizados a continuar con estas ordenaciones, es decir, lo que Roma había prohibido en 2007 aproximadamente fue permitido por Roma en el 2014, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que pasó con el cardenal McCarry, que había sido penado por Benedicto XVI, cuando llega Bergoglio es liberado. ¿Vale? Bergoglio no solo alentó el diaconado permanente indígena en el que las esposas eran consideradas una forma de codiácono, sino que también adelantó el desarrollo del rito indígena de la misa. Arizmendi escribió este año: hace poco más de 2 años Bergoglio me regaló este libro, Papa Francisco, el mensajero, el misal romano para la diócesis del Zaire, en el que se narra el proceso para llegar a la aprobación del rito africano de la actual República Democrática del Congo en misa. El subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino, que está involucrado en la planificación de este nuevo rito, también anima este proceso. Es decir, están todos en el ajo. Elementos del nuevo rito maya en la misa. A la luz de estos estímulos, el actual obispo de la diócesis San Cristóbal de las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar, describió los elementos del nuevo rito de una misa indígena con los elementos mayas en una entrevista el 14 de marzo. Él llama al nuevo rito el rito romano con 3 elementos principales de adaptación. Son las oraciones dirigidas por un director que es un laico moralmente recto, el oficio de incensario, dirigido principalmente por mujeres, y algunas danzas de acción de gracias como una forma de oración final de la misa. Como ya se puede ver aquí, esta iglesia local está dirigida en gran medida por laicos, mujeres, ideas exactamente las mismas que ahora promueve el camino sinodal alemán. O sea, ustedes tienen que ser conscientes, la cola de la serpiente, la cabeza está en Alemania, pero la cola, si ustedes siguen el cuerpo, hay un túnel que cruza el océano y sale por Brasil. ¿Vale? Es así, o sea, está conectado. Bergoglio, Argentina, Sudamérica, Teología de la Liberación, y qué curioso que se va a estudiar a Alemania. O sea, está ligado. Leonardo Boff, Alemania, Sudamérica, todo lo mismo. Son muchos los catequistas y diáconos permanentes en sus perspectivas esposas que sostienen la fe de estas comunidades. ¿Vale? Por ejemplo, van a ver aquí ejemplos de un rito maya de la misa como el que se practicaba en San Cristóbal. También está previsto las mujeres inciensen el altar en diferentes momentos de la misa. Como pueden ver, ya se practica, por ejemplo, aquí en la ordenación sacerdotal, las fotos que están viendo, ¿vale? Esa es la copa, utilizaban muy antiguamente también, parece ser, los ritos al Baal. No se olviden de esto cuando dicen ecológico, el Baal es el dios del clima, falso dios. Es un antiguo oficio de las mujeres mayas el incensiar objetos como el altar maya.
se está recuperando aquí, pero también se le dará a las mujeres más funciones litúrgicas en el altar mismo. Podría verse como una preparación adicional para un diaconado femenino, ya que en San Cristóbal de las Casas la opinión es que las esposas de los diáconos permanentes participan en su ministerio, como hemos visto antes, que se imponían también las manos a la esposa. En este vídeo de una misa de la diócesis de San Cristóbal se puede ver cómo el obispo local ingresa a la iglesia acompañado de los diáconos permanentes y sus esposas a los lados. Lo vamos a dejar aquí para verlo luego. La tierra como diosa madre. Hay muchas más formas de inculturación en este nuevo rito indígena, como veremos, pero todas se relacionan con la tierra como diosa madre o Pachamama en otro idioma. El sitio web inculturación.net, en el que el cardenal Arizmendi ha publicado varios artículos, explica este concepto así. En la teología india, la tierra es esencial. La conocen como la diosa madre. Tiene personalidad propia, es sagrada, es el sujeto en el que se habla y se adora. La tierra es la fecundidad divina. Las plantas, especialmente el maíz, son la carne de los dioses que han sido dadas al hombre para su subsistencia. Tela, tela. Teología india. Esta nueva liturgia está claramente permeada por la teología india, como parte de la teología de la liberación rechazada por Roma anteriormente. En 2021, por ejemplo, el Seminario Diocesano de San Cristóbal acogió un seminario sobre teología india del profesor Eleazar López Hernández, uno de los principales defensores de esta teología, que ha estado en conflicto anteriormente con Roma. Un estudio de 2019 sobre el caso de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, escrito por la doctora Irene Sánchez Franco, cita al obispo Ruiz diciendo que en los mitos y la religiosidad popular hay elementos de utopía social y señales de una estrategia en grupos comprometidos con la superación del sistema. ¡Toma ya! Todavía hoy el seminario diocesano pone las prácticas religiosas mayas en contexto con la lucha de las injusticias, que es lo que les he puesto aquí antes. Lo ven, ¿no? Esto es del Seminario Conciliar de San Cristóbal. Bien, seguimos. El cardenal Arizmendi habló recientemente en la presentación de un libro de un sacerdote diciendo que el feminismo también es parte del trabajo diocesano con su bien organizado Consejo de Mujeres, CODIMUJ, pidiendo un cambio radical y la igualdad de género en la jerarquía de la Iglesia. Sincretismo e indiferentismo religioso. El resurgimiento de las prácticas y símbolos mayas, promovido por el Seminario Diocesano, como hemos visto, es visto como un relato de las tradiciones precolombinas. Pero para estos teólogos no existe ninguna contradicción real entre estas dos religiones. Como afirma el doctor Sánchez Franco, Monseñor Ruiz señaló que el Dios venerado en la teología india no era diferente del Jesús adorado en el catolicismo. ¡Toma ya! Análogo a esta actitud de indiferentismo religioso, el autor describe la incorporación de antiguos rituales religiosos a las prácticas católicas sin ver una contradicción, diciendo: algunos grupos han incorporado a sus rituales elementos como el agua, el fuego, colores como el verde, amarillo, blanco y morado como símbolo principal de los colores ancestrales. Las peticiones nada tienen que ver con oraciones enseñadas por la Iglesia Católica, sino con la inspiración de cada uno de los pueblos. No solo se evoca a un Dios cristiano, sino también a la tierra, las montañas, el agua, la luna, el sol, entre otros. Como ven, aquí el papel litúrgico de la mujer sigue con el incenciario. Está incenciando también a los presentes, ¿vale? Explica, el prelado tiene su origen en la cultura religiosa indígena, donde las mujeres son las encargadas de incensar en todas las celebraciones rituales. Una esposa, si recibe, escribe Arizmendi, pertenece al lado del diácono durante toda la ceremonia. Incluso en su mano, une su mano con la de su marido en el momento de la promesa de obediencia. En la postración del diácono permanece arrodillada a su lado. Es decir, forma parte del sacramento. Según el prelado, hemos autorizado a 2 mujeres indígenas para administrar el bautismo y presidir la celebración del matrimonio cuando no haya otros ministros. Las mujeres también participan en la ordenación de sus hijos. En estas fotos que van a ver, una mujer coloca parte de la vestimenta litúrgica al candidato en el altar y durante la ceremonia. Llama la atención en estas diócesis la presencia constante de mujeres adultas en el altar y en las ceremonias litúrgicas. Por ejemplo, como aquí que ven, bendice al candidato en el altar durante la ordenación. ¿Vale? Otro elemento dominado por los laicos de este nuevo rito es el Pat Otan, saludo al corazón. Durante su práctica, un sacerdote y laicos se colocan frente a la iglesia y otros directores le preguntan al director si pueden ingresar a la iglesia. Se trata de una regla laica, como explica el cardenal Arizmendi. Dentro de la iglesia se designa un director que dirige e inicia una oración tradicional a la que se suma toda la comunidad, todos de rodillas. Cada uno habla a Dios en voz alta, lo saluda, le da gracias, presenta necesidades, peticiones, bla, bla, bla. El altar maya, muy importante en estas prácticas, el altar maya, un altar que está dedicado a los dioses y creencias de la religión maya. Aquí veis, ya se pueden encontrar desde hace tiempo, ahí lo tenéis, uno de ellos.
Aquí tenéis otro, el sacerdote de rodillas, con esa concha que utilizan en los ritos mayas para la invocación de los dioses y también la copa incensiaria y las representaciones en diferentes círculos que tiene ahí de los diferentes dioses. La presencia de este altar también abre la posibilidad de realizar una hora santa en el altar maya, como ven aquí, supuesta hora santa. Al respecto, Arismendi escribe: hemos promovido la inculturación de la oración al Santísimo Sacramento en el llamado altar maya. Allí están los símbolos y oraciones que son habituales en este altar con la presencia eucarística de Jesús, uno de los nombres con los que la cultura maya se invoca a Dios como corazón del cielo y corazón de la tierra en términos mayas, explica el cardenal. Jesús une el cielo y la tierra porque es Dios y hombre. El cardenal Arismendi describe también cómo el seminario diocesano ha tratado de combinar la Eucaristía en el altar maya para integrar la liturgia eucarística en el altar maya, que es un lugar de centro y adoración de los pueblos indígenas de raíz maya. Las vidrieras y velas azules y verdes en el altar de la misa también contienen simbolismo maya. El azul representa el cielo, el verde la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí arriba leemos también: en algunos lugares se acostumbra a realizar frente al altar de la misa el llamado altar maya, con flores y velas de colores, según los 4 rumbos del universo con frutos de la tierra. Cada color de las velas tiene un significado específico. 4 de ellas representan las 4 direcciones de la tierra. En un momento dado, la congregación se inclina hacia el centro del altar, donde hay 2 velas que, según Arismendi, representan a Jesucristo, según él. Aunque también existen otros significados para estas velas que veremos más adelante. Bueno, lo de las conchas, ¿no? También el problemático uso de la concha, como se puede ver en diferentes liturgias de la diócesis. Un ejemplo se puede ver una concha siendo llevada a la iglesia en procesión. En esta foto del seminario diocesano exhibe la concha y en esta incluso la utiliza como los seminaristas durante la ceremonia en la iglesia. Esta última foto parece similar al uso que hace el chamán de la concha. La concha es una práctica maya de comunicación con los espíritus de sus antepasados y aquí la tienen usada en el seminario durante la misa. Símbolos del día maya del calendario sagrado maya. Además, las diócesis de San Cristóbal de las Casas también suelen colocar 20 símbolos de los días mayas que pueden ver usted, que se llaman nahuales. Aquí lo pueden ver ustedes mejor, ¿vale? Los nahuales del calendario sagrado maya alrededor de sus altares mayas. Estos símbolos claramente no son de origen cristiano sino pagano y a menudo representan deidades como el viento o el sol. El vínculo del altar maya con las tradiciones precristianas se explica en un artículo del 2020, bla bla bla. El altar maya muestra la conexión espiritual entre el corazón de la tierra y el corazón del cielo. Bien, aquí veis cómo los sonajeros también son usados, el encendido de las velas que hemos dicho antes, En fin, les voy a dejar aquí esta es la misa papal en México, en el 16, que van a ver ustedes aquí. Como ahí también, pues, ¿ves? Vean las mujeres ahí, la copa de incienso, las mujeres incensando con las copas que hemos dicho, ¿no? O sea, que esto ya ha pasado, o sea, ya está ahí, o sea, nadie le debe de sorprender, ¿no? Aquí tienen las mujeres incensando, ahí van ellas en el altar, ¿vale? Se echa el incienso. Cuando lean la historia de Salomón, que es donde pone 666 y su explicación, que es la apostasía, no piense que cuando apostató Salomón era algo oscuro y terrible. Era algo así donde él ofrecía incienso a los dioses paganos. Y esto es lo mismo, solo que lo van a meter en la misa. Bueno, ya lo han metido, esto es 2016. Y lo llevan haciendo las diócesis que he mencionado. Antes, en la época de Benedicto, intentó pararlo, pero no le hicieron caso y cuando llegó Bergoglio les animó completamente. Vale, tengan en cuenta todo esto porque todo esto va auspiciado de la Agenda 2030. La Agenda 2030 está volcada al clima, al dios Baal, que es el dios del clima. En aras a esto, implementa también el control de la natalidad mediante el aborto, que esos son sacrificios humanos. Entonces, ven ahí en el altar también hay figuras de animales, salían ahí un puma y no sé qué más.
Lo ven ahí, a la izquierda, abajo hay un puma, un pavo, no sé qué más. Y esto va con el mundo. O sea, el mundo va hacia la agenda del Baal en 2030 y la misa tiene que ser... si el Novus Ordo ya fue una adaptación a los tiempos, pues en su naturaleza, adaptación a los tiempos, será susceptible de ser cambiado todavía más para ajustarse a los tiempos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se apruebe esto no solo se va a realizar aquí, sino que si la Agenda 2030 está en todos sitios puesta y expuesta, si este rito, cuando esté aprobado, los curas, que son en todo el planeta prácticamente todos, que están plegados a la Agenda 2030 y quieran celebrar una liturgia más apegada al espíritu de la Agenda 2030, a la Tierra, etc., harán estos rituales en todas las iglesias del mundo, no solo en México. Así que esto es la paganización total de la Iglesia. Y aunque les vean presignarse, aunque les vean cuando se ofrecen a dioses, se ofrecen cosas que no son santas ni sagradas, porque digamos ustedes si ahora están buscando el requiebro de decir no, es que no se admite a las mujeres al sacramento del orden, solo como diaconisas en el espíritu, como han aprobado ya en Alemania sin que les digan nada. No se lleven a engaño, van a probar todo esto y lo van a hacer para pervertir la Iglesia, para paganizarla. Y ese es el efecto que tiene poner un ídolo pagano en el lugar santo. La génesis de todo esto fue la Pachamama. La Pachamama en el lugar santo fue la semilla para todo el resto de cosas. Ven ahí los animales, las fuerzas, los espíritus representados en esas efigies idólatras y paganas. Aunque se exhiba a Cristo, aunque se hable de la Virgen, si se les mezcla con todo esto, no se está haciendo de corazón. Y eso es lo que hizo Salomón cuando recibía 666 talentos de oro al año, que le daban a aquellas naciones paganas. Permitió que se adorara a Dios en Jerusalén, pero también a otros dioses, y lo mezcló todo, y él acabó adorando a todos los dioses, y de ahí vino el castigo. Se acerca ya la hora final, la abominación desoladora ha provocado, la abominación fue la Pachamama, y provoca la desolación de qué? Del sacrificio perpetuo. Todas las misas Novus Ordo serán susceptibles de ser contaminadas con esto. ¿Cuál es el sitio seguro? ¿Cuál es el sitio seguro? La misa tradicional. ¿Quién como Dios? Y para aquellos sacerdotes que no quieran aceptar esto, por favor, háblenles, enséñenles este vídeo, enséñenles hacia dónde va el Novus Ordo. ¿Hacia dónde va? Que fue un intento de cancelar la misa vieja para adaptarse a los tiempos, y ahora que los tiempos se han vuelto paganos, vuelven a darle otro lavado de cara, y así irá cambiando. Y no se lleven a engaño, en el Apocalipsis se habla del horrible sacrilegio. El sacrilegio, aquí ven imágenes de niños muy bonitas y todo eso. Cuando Salomón hizo lo que hizo, no sería muy diferente a esto. No se lleven a engaño, no sería nada diferente a esto. Y el sacrilegio ocurre cuando Cristo está presente. Si Cristo no estuviera presente y se hace un abuso litúrgico, no hay sacrilegio. El sacrilegio tiene que pasar con Cristo presente. Por eso, aunque digan, no, en las misas Novus Ordo está el Señor. Claro que está el Señor, pero ¿qué hacen con Él? Y sin embargo se nos dice que participemos del sacrilegio. Algunos me dicen, no es para no dejarlo solo. Bien, si no tienen otra cosa ustedes, más que el Novus Ordo, encuentren un Novus Ordo digno. Pero si presencian alguna cosa de estas, no participen solo porque el Señor está ahí y yo voy y callo. Ustedes están dando a entender que están de acuerdo con eso. Tienen que alzar la voz, defender a nuestro Señor, con más razón si cabe, si está ahí. Si está ahí hay que defenderlo. Hay que defenderlo. No participar calladamente y decir, bueno, es que está el Señor y ya está, como estos que ven ahora comulgando y persignándose. ¿Entienden? Pues por ahí van las cosas. ¿Quién como Dios?